Ustedes me leen San Lucas, capítulo 8, versículo 12. Si usted me lee esto, usted entenderá entonces por qué tenemos que llevar la palabra de Dios con exactitud. ¿Y por qué tenemos que estar atentos? Habla, Señor, que tu siervo escucha. ¿Y por qué tenemos que poner fe para creer en su palabra? ¿Y por qué tenemos que predicarla? ¿Por qué? Bueno, si yo se lo digo con palabras mías de yo, ustedes no me lo van a creer. Pero si ustedes escuchan con exactitud la palabra de Jesús, lo que Él dijo, yo lo repito, y ustedes lo escuchan del labio de Él, entonces verán si lo creen o no creen. San Lucas capítulo 8, versículo 12. Jesús pone un ejemplo de un hombre que tiró una semilla, una cayó a un lugar, otro cayó en otra y otro cayó en otra. La semilla, según el versículo 11, es la palabra de Dios. Léalo para que vean. El 11. Esta es, pues, la parábola. La semilla es la palabra de Dios. ¿Estamos claros? Hay una semilla que hay que sembrar. ¿Cuál es? La palabra de Dios. ¿Ya estamos claros? La palabra de Dios es una semilla que Dios ha puesto en tus manos y que Dios ha puesto en mis manos para sembrar. Esa semilla deben sembrarla en todos los hogares. Todas las casas deben tener esa semilla. Si usted no la ha sembrado, agarre la semilla y llévela. Pero tiene que sembrarla. La semilla es la palabra de Dios. Por eso, si usted es creyente, no puede dejar a un lado la palabra de Dios. Todos los niños de catequesis deberían buscar un capítulo y un versículo fácilmente en la Biblia. Deberían leer la Biblia, conocerla al dedillo. Pues para eso están los catequistas. O si no, ¿para qué están los catequistas? Para enseñarlos a bailar. Pues que vayan, paguen en una parte y nos enseñen a bailar. Para que les enseñen a jugar. Vaya, paguen en otra parte que nos enseñen a jugar, sin vergüenza. Eso no es para jugar, ¿verdad? Es para enseñarle la palabra. Porque la semilla es la palabra de Dios. Ahora pongan cuidado porque tenemos que aceptarle y llevarle lo demás. Siga. Y los de junto al camino. Una parte cayó junto al camino. ¿Qué significa que una parte cayó junto al camino? Pues ahí están mostrando los que van por el camino. ¿Y quiénes son los que van por el camino? ¿Nosotros o los ateos? Nosotros. O sea que primero nos llegó la palabra de Dios. ¿A quién? A nosotros que vamos por el camino. A nosotros. ¡Qué dicha! ¡Qué felicidad! Dios se nos reveló a nosotros primero. Nos dijo su voluntad a nosotros primero. Nos llegó a nosotros a lo largo del camino. ¡Ah! ¡Qué dicha! ¡Qué felicidad! Ahora escuchen. Ciertamente que sí. Pero, hay un pero, doña Lupa. Y los de junto al camino son los que oyen. Oye, pues estamos en la iglesia, ¿hemos escuchado la palabra de Dios o no la hemos escuchado? Sí. Claro, siempre que vamos a misa la escuchamos. Oyen. Y luego viene el diablo. Ay, 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 ay. ¿A quién va a atacar el diablo? ¿A los del camino, a los de la iglesia o a los que no están en la iglesia? A los que están en la iglesia, a los del camino. Viene el diablo, vagabundo. Y a ver cuál es, a ver, observen ustedes. Yo solamente lo que estoy es repitiendo. Porque Jesús me manda a repetirlo. Con claridad sí, pero que lo manda a repetir. Viene el diablo, católicos. Ante la palabra de Dios revelada, que usted y yo escuchamos, hay un enemigo de la palabra de Dios que es él. Viene el diablo, es enemigo de la palabra de Dios. No quiere que se predique la palabra de Dios.
Por eso hay lugares donde no se predica la palabra de Dios, por eso hay curas que no predican la palabra de Dios, por eso hay obispos que no predican la palabra de Dios, por eso hay monjas que no predican la palabra de Dios, por eso hay familias cristianas donde no se predica la palabra de Dios, por eso hay grupos de apostolados donde no se predica la palabra de Dios, porque viene el diablo y quita de su corazón la palabra. Enemigo de la palabra. El diablo viene y quita de su corazón la palabra. El diablo viene a hacer un trabajo que a usted no le guste la palabra de Dios, que le parezca aburrida, que usted diga eso ya pasó de moda, eso es muy anticuado. Qué aburrido uno ponerse a leer la Biblia. El diablo le quita la palabra de Dios. Ahora, pueblo cristiano, si la revelación de Dios está en la palabra, si la voluntad de Dios está en la palabra, si el camino para la salvación está en la palabra, entonces con razón viene el diablo y nos roba la palabra. ¿Para qué? Atención, ponga la lupa, háganle zoom. ¿Para qué el diablo nos roba la palabra? Para que no crean. ¿Para qué? Para que no crean. Primero, ¿para qué le roba el diablo la palabra? Para que no crean. Para que no crean, porque la palabra es la revelación de Dios. Dios nos revela su voluntad y el diablo nos la quita para que no creamos en la voluntad de Dios. Dios nos revela en su palabra lo que tenemos que hacer y el diablo nos roba la palabra para que nos perdamos del camino. Dios nos dice en su palabra que es pecado y el diablo nos roba la palabra para que no sepamos qué es pecado. Dios nos dice en su palabra qué es lo bueno que tenemos que hacer y el diablo nos roba la palabra para que no sepamos qué es lo bueno que tenemos que hacer. Para que no crean. Queridos hermanos, según la Biblia, la palabra de Dios se predica para que el mundo crea. La palabra de Dios fue revelada por el mismo Dios para que el hombre crea. Ahora pregunto, ¿esto es verdad o esto es mentira? El que me diga que es verdad está actuando con fe ante la revelación de la palabra de Dios. El que me diga que es mentira no está creyendo a la palabra de Dios revelada. ¿Sí me captan o no? Sí. Entonces ustedes están de acuerdo que la palabra de Dios, dice la Biblia, es para que tengamos fe, ¿sí o no? Sí. Ahora pregunto. ¿Qué hacemos para que los hijos en la casa tengan fe? ¿Enseñarles lo que dice Petronilo? ¿Llevarlos a la escuela simplemente para que estudien las cosas del mundo? Oye, si esto es verdad y ustedes me dicen que ustedes creen que precisamente la palabra de Dios es para que tengamos fe. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué su hijo no tiene fe? Ya. Porque usted, papá, mamá, sin vergüenza, no ha sido capaz de predicarle la palabra de Dios para que su hijo crea. Ahora comprenden el problema. Díganme. ¿El mundo de hoy cree más o cree menos ahora? ¿Por qué? Porque hay menos sacerdotes, menos obispos que prediquen la palabra de Dios para que la gente crea. Porque hay menos hogares donde se predica la palabra de Dios
para que los futuros abogados, ingenieros, doctores que van a salir de esa familia crean. ¿Por qué tenemos tantos ateos? Porque tenemos miles de hogares donde papá y mamá no han predicado la palabra de Dios. Ahora lo ven con claridad. Lo que Jesús dice en la oscuridad, tengo que repetirlo a plena luz. Que lo vean con claridad. Y ustedes lo están viendo con claridad. Si no lo ponen en práctica, pregúntenme si me importa. Hoy día tenemos una crisis en la iglesia y es crisis de fe. Y la crisis de fe que hay en la iglesia es por crisis de la palabra. Es porque en los seminarios, ojalá me escucharon los padres formadores de los seminarios, es porque en los seminarios no se le está enseñando a los seminaristas a leer la palabra de Dios con fe. Y estuve en un seminario, en uno no, 2, 3 seminarios, y he estado en muchos seminarios después ordenado. Y ese es el problema que hay. Entonces, ¿cómo los curas van a tener fe? Si la fe viene de la palabra de Dios. Incluso está escrito en Romanos capítulo 10, niña, usted, Romanos 10, 17.